El día de hoy, todo el equipo de Potencial Libre le cede el espacio, le cede también la transmisión y los micrófonos al equipo del Advanced Coaching and Leadership Center, el Centro Avanzado de Coaching y Liderazgo de los Estados Unidos. La verdad es que hoy estamos de manteles largos. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta transmisión en tiempo y forma. Y sí quiero hacerles alguna recomendación. El webinar de hoy es de verdad extraordinario, es un webinar sin precedentes y lo que me gustaría recomendarte es que pues generes la atmósfera, generes el espacio para tener pues ningún tipo de distracción, ¿no? O sea, que tengas tus materiales, pluma, lápiz, papel, computadora, tableta, teléfono, lo que sea que tú requieras para sacar el máximo provecho de esta transmisión. De verdad te lo recomiendo muchísimo, que no te distraigas y que estés listo para anotar, para escribir, pues todo el conocimiento que vamos a recibir el día de hoy. Estuvimos publicitando en todos nuestros medios, en las redes, en el correo electrónico, pues ustedes saben que vamos a tener pues a una invitada de lujo, pero estamos todavía más contentos porque vamos a tener al equipo completo del Advanced Coaching and Leadership Center. Vamos a tener al equipo completo. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos? Voy a presentarles a mis colegas, amigos, mentores. Voy a presentarles a cada uno. Estamos haciendo esta llamada, pues de verdad es una conexión internacional el día de hoy. Así es que vamos a comenzar con Seal Stanford. Seal Stanford, ella es la presidenta del Centro Avanzado de Liderazgo y Coaching de los Estados Unidos. Seal fue una de las últimas personas que tuvo el privilegio, que tuvo el honor de ser entrenada directamente por Alan Walter, hombro a hombro con Alan Walter, desde el año 2004 hasta el año 2009, que él falleció. La verdad es que estar cerca de Seal Stanford y recibir el conocimiento directamente de ella es algo extraordinario. Así es que pues vamos a saludarla primero para que muchos de ustedes sé que la conocen, pero también sé que habrá algunas personas que no la conozcan. Entonces vamos a escuchar un poquito de ella. So Seal, I'm just explaining everyone that we're really, really happy to have you here and have the whole team of the Advanced Coaching and Leadership Center in the call. So I just explained with them, you know, that you were one of the last students, you know, that had that opportunity and that honor to be trained directly by Alan Walter, you know, from, 2004 to 2009, directly working with him. So we're really happy to have you in the call. So anything you would like to share, Sil, before we begin? Y lo que vamos a hacer es, voy a ir traduciendo, le acabo de decir a Sil que si nos quiere compartir algo antes de comenzar, la vamos a escuchar y yo les voy a ir traduciendo lo que van diciendo. Hey, Sil, welcome. Thank you, Raul. Well, first of all, I just need to acknowledge Raul because I love your energy and I don't know how you talk as fast as you do. But welcome, everyone. Good morning. Thank you so much for being on the call. We are delighted to spend some time with you. And it's the first webinar that my whole team and I have been together. So looking forward to sharing some knowledge with you and helping you be able to be more creative and more successful in creating the future that you want. Nicole. Bien, entonces dice, sí, bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Dice, lo primero que quiero hacer es reconocer la energía de Raúl. Me encanta su energía. Dice, yo no sé cómo le hice para traducir tan rápido, pero bueno, bienvenidos a esta llamada. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy fascinada. Es el primer webinar que hago en español con todo mi equipo y estamos ansiosos de compartir con ustedes conocimiento indispensable, conocimiento invaluable para que ustedes puedan rehabilitar su habilidad para ser más creativos y enfocarse en el futuro. Vamos con Nicole. Great. Thanks, Raul. Thank you, Seal. It is awesome to be with everybody here. And I am dialing in from Johannesburg in South Africa and super excited to be part of the webinar and super excited to be with all of you. Bien, entonces dice Nicole, gracias, Sil, y gracias, Raúl. Dice, estoy muy emocionada por estar aquí conectada con ustedes. Les comparto, dice, estoy conectada desde Sudáfrica, desde Johannesburgo, y estoy muy emocionada de ser parte de esta llamada y compartir con ustedes el día de hoy. Y tenemos a un viejo amigo conocido también, que muchos de ustedes lo conocen muy bien, lo ubican también, un gran amigo, un excelente ser humano, ¿no? Es toda una eminencia con múltiples áreas de conocimiento. El doctor Jeff Crippen está con nosotros también. Jeff, ¿qué nos quieres compartir? Y él habla español. Y creo que estás aquí. Gracias, bienvenidos a todos. Puede ser un viejo amigo, pero espero que todavía estoy joven. Pero de todas formas estoy muy emocionado de estar aquí y bienvenidos a todos ustedes que esta parte de esta llamada desde México, los Estados Unidos y los otros países que hablan español alrededor
del mundo. Es un verdadero placer para pasar tiempo con ustedes el día de hoy. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? Ahí lo tienen, directamente desde los Estados Unidos, completamente en español. Ahí tienen a Jeff que va a estar con nosotros durante la llamada. Entonces, si les parece, vamos a arrancar. Entonces, sí, hemos estado obviamente atravesando por una situación pues muy particular, ¿no? Con muchos desafíos, con muchas situaciones, pero la pregunta expresa y la razón por la cual convocamos a toda la audiencia el día de hoy es, ¿qué podemos hacer, Sil, para mantenernos positivos? ¿Qué podemos hacer para seguir manteniendo una mentalidad positiva, pues independientemente de todo lo que estamos atravesando? So, Sil, basically what I said is like, we really invite everyone because of all this situation that the whole world is experiencing. But the question that we have for you is, what could we do just to remain positive? You know, no matter what's going on. That's really the whole purpose of this call. So what could we do just to remain positive? Well, the first thing is don't watch much news. Just stay informed. But, you know, the whole world is not just different states or different cities or different countries. The whole world, I would say just about everybody in the world is in a shock, if you will. They did not expect to be, you know, to have a coronavirus that is running rampant and so many deaths, and there's a lot of fear. And then with quarantines and with people being locked down, I mean, you know, a lot of the population has never, ever experienced anything like that. So basically what a shock is it's an event or something that has occurred that you never, you know, expected would happen. And what happens is when you have a shock, it actually collapses you and your space and your time and your energy. And so if you think back, and with the coronavirus and being quarantined and people having to stay home and not being able to go to their jobs anymore, there's a lot of uncertainty, and there's also panic and not quite sure when they can go back to work and how that creates quite a domino effect. It's really important that what we'd like to do is give you some questions today so that you can locate exactly when you had a shock, because when you identify that, it actually separates you from it. So the first question I would ask you is, go to the very moment that you had the shock. And were you on the phone? Did you see something in the news? Did a friend tell you, hey, did you hear this, that, and the other? So locate when the shock occurred, and then where you were when the shock occurred. And then the next thing you want to do is, how big was the shock? Now, as you ask yourself these questions, basically that separates you from it. Because before you do that, you're right in the middle of it, maybe swallowed up by it, and you don't have much space. So when did the shock occur? Where was it? And how big was it? And, you know, some of you may say, well, what do you mean how big? Well, you know, is it the size of you? Is it the size of the room you're in? Is it the size of the world? You know, just locate it. How big is that shock? And then the next thing you do after you locate that is take a look and see what kind of moods are there. And what I mean by moods, you know, moods, feelings, sensation. And I'll give you some examples of some of the moods that may be in your shock. You could be really, really, oh, so sorry. Can I translate this? Oh, right. My God, please forgive me. Yes, he's a musician. Okay. He'll do it right. Thank you. Dice, bien, entonces les voy a traducir esta primera parte que dice Sil. Dice, bueno, ante la pregunta que yo le planteaba, dice, ¿cómo mantenerse positivo? Dice, la primera recomendación es, pues no veas tantas noticias, o sea, mantente informado, pero no te mantengas nada más concentrado en las noticias. Pero bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo, y dice Sil, tomen en cuenta que el mundo pues no es nada más una ciudad, no es nada más un par de estados, o sea, lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial está aconteciendo con el mundo entero, o sea, el mundo entero está en estos momentos atrapado en un shock, y básicamente eso es
algo que no esperábamos, hay muchas situaciones que no esperábamos que están aconteciendo ante todo este aparecimiento del virus, ¿no? El coronavirus, ¿no? Entonces hay todo lo que se viene después, personas, fallecimientos inclusive, entonces hay muchísimo miedo circulando en el mundo entero con toda esta situación de la cuarentena y algunas personas pues que ya no pueden salir de su casa. Es decir, lo que estamos viviendo es algo sin precedentes a nivel mundial y eso es lo que un shock es algo que ocurre pero que tú no esperabas que ocurriera, sin embargo, ya ocurrió. Eso es lo que un shock es, algo que ya ocurrió, que tú no esperabas que ocurriera, sin embargo, ya sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué acontece? Y esto es muy importante, dice Sil, ¿qué acontece cuando hay un shock? Bueno, un shock te colapsa a ti, un shock colapsa también tu espacio, colapsa tu tiempo, colapsa tu energía. Entonces, date cuenta que cuando eso sucede, por ejemplo, ¿no? Estamos con todo esto del coronavirus, entonces hay gente atrapada en su casa que no pueden salir a trabajar, pero también tienen mucha incertidumbre, ¿no? No saben cuándo van a poder regresar a trabajar, no saben si su empresa va a sostener todo esto, es decir, hay mucho pánico también en el medio ambiente, hay mucho pánico en el aire y esto pues ejerce un tipo de efecto como las fichitas del dominó, ¿no? Cuando jugamos dominó, tiras una y empiezan a caerse las demás. Entonces, en esta llamada lo que queremos hacer con todos es compartirles algunas preguntas que ustedes pueden hacerse a sí mismos para manejar estos shocks o estos momentos de shock, que es sumamente importante. Dice, número 1, lo que tienes que hacer, dice Sir, es localizar cuándo tuviste el shock. El simple hecho de que tú identifiques, el simple hecho de que tú localices cuándo tuviste el shock, te separa del mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es localizar cuándo tuviste el momento del shock. El simple hecho de localizarlo ya empieza a separarte y a generar más espacio. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que decirte? Bueno, ve al momento del shock. Ve al momento del shock. Es decir, ¿cuándo sentiste eso? ¿Cuándo experimentaste el shock? ¿Fue con una llamada por teléfono o fue porque viste una noticia del celular o fue en una conversación trivial con uno de tus amigos? Ve al momento exacto del shock. Y luego después cuando ocurrió ese shock, cuando lo tienes identificado, luego después tienes que identificar en dónde fue. O sea, primero, ¿cuándo ocurrió ese shock? Ve a ese momento de shock, luego después, ¿dónde fue ese momento de shock? Y luego después te vas a preguntar, ¿qué tan grande fue el shock? Y entonces dice Sil, ahí muchas personas me preguntan, ¿cómo que qué tan grande? Sí, o sea, ¿qué tan grande fue ese momento del shock? O sea, ¿fue tan grande como tú mismo? ¿Fue tan grande como el mundo? Dice, como el universo. O sea, tienes que identificar qué tan grande fue el shock y también tienes que identificar cuáles fueron los estados de ánimo que hay dentro de ese shock. Dice, sí, les voy a dar ejemplos más adelante de distintos estados de ánimo que pudieran estar atrapados dentro del shock. Y dice, perdón, no me di cuenta que Raúl estaba traduciendo, dice, pero él es un mago de la traducción. Él va a decir todo lo que dije de manera correcta. All right, Seal, back to you. I think you need a standing ovation for that long dissertation. Dice, sí, Raúl necesita una ovación de pie, dice, por toda esa traducción. Thank you. So the next question and the important piece on this is if you can identify the moods in the shock. I'm just going to give you some examples of a mood, and could be anger, could be terror, could be fear, could be panic. Those are some examples of mood levels. And what happens, the importance of answering that question is because each time you identify the mood, that creates separation from you and it. You're no longer being it. And you will start to feel less in that and be able to be more yourself and more positive. And then the next piece of the shock that you want to look at, if you look at how life was going before any of this occurred, you probably felt better and probably felt bigger and like maybe on top of your game, and maybe life wasn't so great. And then after all these things happened with this uncertainty and, the various life changes that have occurred in just the last few days, it changes about every 24 hours. Probably after the shock, you were quite small. So what you want to do is take a look and then just start to experience
those things in the shock, like the mood, how big it was. Just experience it. And like that Disney song, Frozen, I believe, where she sings, just let it go. If you can just start to experience those moods and all the things that occurred in the shock and let that go, then you will be able to be much bigger, much more yourself, and much more positive, and able to be a lot more creative in the moment of a crisis and no matter what's going on. But when you're in a shock, you get quite immobile, if you will, immobile and just not able to move forward. So, Nicole, what do you have to say after our wonderful translator translates? Gracias, Sil. Entonces dice Sil, bueno, entonces identificas cuáles son los estados de ánimo que hay también dentro o que están pues atrapados en este shock. Dice Sil, te voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces en este tipo de acontecimientos pudiera haber enojo, pudiera haber coraje, pudiera haber quizás también terror, miedo y pánico. Es algo muy, muy común en este tipo de situaciones, en este tipo de incidentes, pero es muy importante, dice Sil, identificarlas primeramente, porque al identificar estas emociones, estos estados de ánimo, inmediatamente empiezas a separarte de los mismos, ¿no? Ahora, dice, cuando tú te separas y empiezas realmente a identificar estos estados de ánimo, pues al separarte de ellos, dejas de ser esos estados de ánimo y empiezas a ser pues más tú mismo, más tú misma y empiezas a sentirte más positivo, ¿no? Entonces es muy importante que identifiques cuáles son los estados de ánimo que están ahí atrapados, ¿no? Que son parte de ese shock. Y luego después tienes que preguntarte, a ver, ¿cómo iba tu vida antes de todo esto? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo iba tu vida antes de todo esto? Muy probablemente, antes de toda esta situación con el coronavirus, pues a lo mejor te sentías muy bien, a lo mejor las cosas iban muy bien, fluyendo muy bien, a lo mejor estabas ganando, ¿no? En tus juegos, en tu negocio, etcétera, pero luego después llega toda esta situación y estás ahora en incertidumbre, ¿no? Y además las cosas están cambiando con tal rapidez, o sea, cada 24 horas las cosas están cambiando, ¿no? En relación a esto. Entonces, hay una gran probabilidad que después del inicio de toda esta situación que estamos viviendo, pues a lo mejor en estos momentos te sientes pequeño, a lo mejor te sientes disminuido, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a inspeccionar esas emociones, esos estados de ánimo que están dentro del shock, pero no nada más inspeccionarlos, sino que te permitas experimentarlos, ¿no? Experimenta esos ánimos, experimenta esas emociones, experimentalos, no importa el tamaño que tengan, no importa qué tan grandes sean, pero date la oportunidad de experimentarlos. Dice, es como, me acordé ahorita, dice Sil, de esta canción de la película de Frozen, ¿no? De Disney, que dice, o sea, lo identificas, pero luego después experimentas y lo dejas ir. Experimentas y lo dejas ir, porque si tú te permites hacer eso, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más tú mismo, más tú misma, más positivo, más positiva, más ganadora, y eso es lo que te va a permitir ser una persona más creativa en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, incluida una crisis, porque también recuerden que si no lo hacemos, lo que sucede es que un shock te paraliza, un shock te inmoviliza. Y entonces después decía Sil, Nicole, dice, algo que tú nos quieras compartir, sobre todo relacionado a enfocarnos de manera positiva. Y dice Nicole, bueno, le voy a dar permiso primero a Raúl para que traduzca y luego doy mis comentarios. Nicole. Great. Thanks, Raul. Thank you, Seal. It's so important to put your attention on the future. And it's so, get the idea of what do you want to do and what do you want to create? Because our thoughts create the future, and that's essentially what's going to make a difference. So when you're focused on the positive, you can create something way bigger and way better. And I've had a couple of people that are my clients, and some of the examples that they've had is, I have one example, he's a teacher, and our schools have been closed down. So he just went online and he offered children to do teaching for 2 hours, 3 times a week. And within a couple of days, he had 20 teenagers on his platform teaching them business skills and skills that they wouldn't normally get in school. And he's been able to create the opportunity of helping other teenage kids
move into, think about business in a different way. And I think for me, that's so key, is that it's what can you create? What can you do with what we have? And what opportunities are in front of you? And when you're focused on the positive, things like that will happen. I have another client that she's in the transport industry, and all our public transport here in South Africa has been shut down. And she just went out and started reaching out to people. And she's literally doubled, if not tripled, her business in the 3 weeks that we're in lockdown, because she was focused on how could she serve other people. And she was so positive about it and positive about creating something different. Should I just pause there for Raúl? Bien, dice Nicole, voy a hacer una pausa. Entonces dice Nicole, es muy importante, ¿no? Es muy importante, sí, que manejes este tema del shock, pero también que mantengas tu atención enfocada en el futuro, ¿no? Y lo que vas a crear hacia el futuro. Dice, porque esto es muy sencillo, nuestros pensamientos es lo que crea el futuro. Y evidentemente, si tú estás en un estado de ánimo positivo, pues tienes pensamientos positivos y puedes crear un futuro no solamente positivo, un futuro más grande, un futuro mejor. Entonces, algo que realmente les quiero compartir en esta transmisión, nos dice Nicole, son ejemplos que he estado experimentando, que he estado viviendo con mis propios clientes. Dice, les voy a dar el caso de un maestro, ¿no? Este es un cliente mío, es un maestro, y pues bueno, acá en Sudáfrica ya estamos en cuarentena, o sea, no podemos salir de nuestras casas. Evidentemente, eso implica que las escuelas están cerradas. Entonces, él inició con este proyecto de darles pues 2 horas de clases, ¿no? A niños adolescentes, y empezó con unos cuantos niños adolescentes, un par de horas cada día, pero dice Nicole, en pocos días ya tenía un grupo de más de 20 y tantos adolescentes conectados en una plataforma digital que él estaba utilizando. Dice, pero lo más interesante y lo más relevante de todo esto es que las clases que él estaba dando a estos niños adolescentes no eran las clases convencionales, ¿no? Las clases tradicionales, sino que más bien les estaban dando clases para fomentar o despertar sus habilidades en relación a los negocios. O sea, contenido que jamás les darían en una escuela convencional, en el sistema convencional. Entonces dice Nicole, ¿qué fue lo que mi cliente hizo? Pues acaba de construir en medio de todo esto, una gran oportunidad de dar ese tipo de educación, ese tipo de conocimiento que nunca es impartido y que hace mucha falta en las escuelas convencionales. En fin, dice, su grupo va creciendo y creciendo, pero esto te estoy hablando, dice, de la semana pasada, ¿no? Tengo otra cliente, dice, esta cliente está en la industria del transporte, o sea, mi cliente es transportista. Y entonces, pues bueno, hay diferentes situaciones, diferentes cambios de leyes acá en Sudáfrica, y ella lo que hizo es enfocarse a cómo podía aprovechar esta situación, cómo podía ser más útil y servir a los demás. Dice, y lo que ha ocurrido es que su negocio de la semana pasada a la semana de hoy ha crecido en 3 veces más. Pero obviamente ella se enfocó en cómo podía servir más y ser más útil en medio de toda esta situación. Dice Nicole, evidentemente, si tú te enfocas en lo positivo, entonces todo lo demás crece. Dice, esa es la receta. Dice, voy a hacer una pausa para que Raúl pueda traducir. All right, Nicole, back to you. So the biggest thing is to stay focused on your future and stay focused on what you can create, because your thoughts create and influence your future. And there's a lot of famous people that have said that. Napoleon Hill is one. But just remember to stay focused on the positive. And with that, back to Seal. Bien, entonces dice Nicole, dice, miren, para concluir esto que les quiero compartir, sí es muy importante que te mantengas conectado y enfocado hacia el futuro y lo que tú puedes crear, porque que no se te olvide que son tus pensamientos lo que verdaderamente influye a tu futuro y crea tu futuro. Hay muchísimas personas muy relevantes y muy famosas que han dicho estas mismas palabras que te acabo de compartir. Uno de ellos es Napoleón Hill, así es que por favor manténganse enfocados en ese futuro, en lo positivo y en lo que pueden crear. Y con eso es lo que yo quería compartirles en esta transmisión. Vamos a regresar con Sil. Sil. Thank you. So, and one other thing I meant to mention is the reason why it's so important to handle your shock is because at that moment, it actually is a disconnect from you and that positive future and that want and where you were going. I mean, it's just like something comes in and goes, whop, and just disconnects it. So that's why it's so important to handle the shock
And yeah, you might be able to get yourself up by your bootstraps and keep going, but there'll be half of you over there or maybe more. So what the shock handling process does in handling that, like Nicole says, is reconnects you. I mean, there's a lot of opportunities out there. I'm just amazed at the creativity and the brilliance that's turning on, that I see people taking lemons and making it into lemonade. And all, like she said, with the lady that owns a transport company, I'm just like, wow, overnight. So, Raúl. Gracias. Entonces dice Sil, además hay algo más que les quiero compartir que considero muy importante, nos dice Sil, sobre todo relacionado con por qué sí manejar el shock. ¿Por qué manejar el shock? Dice, porque básicamente cuando tienes un shock, lo que ocurre es que ese fenómeno, ¿no? Te desconecta, ¿no? Te desconecta de tu futuro, te desconecta de tus sueños, de aquello que tú estabas persiguiendo. Por eso es súper importante que realmente manejes cualquier momento de shock. Dice, porque también puedes tomar la decisión de pretender que no sucedió nada, que nada ha ocurrido, ¿no? Y forzarte, ¿no? A continuar haciendo todo lo que estás haciendo sin manejarlo, pero si lo haces de esa manera, muy probablemente haya como la mitad, ¿no? De ti enfocado en tus acciones, o quizás menos, ¿no? Una tercera parte de ti. Por eso es importante que realmente manejes cualquier momento de shock de manera contundente, ¿no? De manera plena. Entonces nos dice Sil, además, cuando manejas el momento del shock, pues bueno, eso empieza a incitar a la creatividad, dice, porque tenemos que darnos cuenta también que hay muchas oportunidades y estoy asombrada de ver cómo la creatividad de tantas personas está ocurriendo en este momento y cómo están resolviendo diferentes situaciones, como esto que nos acaba de compartir Nicole, ¿no? Y este es un ejemplo de su cliente, ¿no? La transportista es uno de estos ejemplos de convertir limones en limonada, ¿no? All right, Sil, going back to you. Thank you, Raúl. So, Raúl, talk to us about moods and the importance of moods. Bien, entonces nos dice Sil, Raúl, por favor, comparte un poco relacionado con qué es un estado de ánimo y la importancia de manejar los estados de ánimo, pues, en todo esto, ¿no? Básicamente, digo, para compartir, un estado de ánimo es, pues, no es otra cosa más que tu actitud más la emoción. Eso lo voy a repetir. O sea, cuando hablamos de un estado de ánimo son dos componentes. El primero es tu actitud, el segundo es la emoción. Una actitud es una posición, es un punto desde el cual tú observas, tú percibes, es un punto de vista, eso es una actitud. Y la emoción, esto anótenlo por favor, emoción es energía en movimiento o el esfuerzo con el que tú consigues hacer algo. Entonces, ¿por qué es tan importante ser consciente de tu estado de ánimo? Les voy a dar 3 ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Tomemos el estado de ánimo de la apatía, porque esto tiene que ver con la velocidad de respuesta, con la velocidad de acción. Si yo estoy apático, ¿qué tan rápido me muevo? Y no importa si es para hacer mi desayuno, si es para hacer una conferencia, si es para tener una conversación. Si yo estoy apático, ¿qué tan rápido me voy a mover? Me voy a mover súper lento. O quizás ni siquiera me mueva. Pero ahora vámonos más arriba. A lo mejor no estoy apático. ¿Qué sucede cuando paso de la apatía a la emoción? Cuando estoy emocionado. Cuando estoy emocionado, pues voy a hacer eso de una manera más ágil, más rápida. Y si nos vamos más arriba y yo paso de la apatía a estar emocionado o a estar de plano enamorado, a ver, cuando estamos enamorados, ¿no? ¿Qué tan rápido hacemos las cosas? Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy enamorado, yo hago milagros en medio de cualquier circunstancia. Por eso es tan importante que seas consciente de los estados de ánimo, pero los manejes para que puedas ir subiendo de esos estados de ánimo abajo a estados de ánimo más elevados para que actúes, reacciones, pienses, soluciones de una manera más rápida. Todo esto tiene que ver con velocidad. Entonces, vámonos con Sil. We're going back to you, Sil. Thank you, Raúl. And then, Jeff, I would love for you to talk to us about just why is mood so key to your success and anything else you want to share. Bien, dice Jeff, vámonos contigo. Jeff, ¿algo más que tú nos quieras compartir, clave para manejar el shock y cualquier otra cosa que tú nos quieras compartir? Excelente. Entonces, Raúl te dio un excelente punto que es la importancia del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Entonces, ¿cómo podemos transformar de una idea, un conocimiento muy valuable, a un paso práctico que podemos implementar en nuestra vida diaria? Entonces, la respuesta es simplemente
preguntarte cada mañana, describe tu estado de ánimo, o preguntar a ti mismo, describe a mi estado de ánimo. Eso se va a convertir que ustedes están en causa de tu estado de ánimo y no un efecto. Porque, mira, para preguntar eso y responder, tienes que transformar o tienes que separar de tu estado de ánimo. Entonces, si está un estado de ánimo de apatía, como usó Raúl en tu ejemplo, tienes que separar de este estado de ánimo de apatía para ver desde aquí que el estado de ánimo está de apatía. Entonces, esta crea separación y con esta separación puede estar más en causa de su estado de ánimo. Otra cosa es, había estudios de resonancia, imágenes de funcional, los estudios que usan para ver y visualizar cómo está funcionando el cerebro. Y hay algunos estudios cuando ha mostrado algunas imágenes a gente que puede causar ansiedad o miedo o enojo o otros estados de ánimos para decir de la zona roja o de negativos. Y se puede ver los cambios con estas imágenes que provoca estos estados de ánimos. Se puede ver un parte de su cerebro, se llama el amígdala en inglés, que está como encendido, está trabajando más fuerte con estas imágenes que provoca estados de ánimos negativos. Está funcionando más fuerte la parte del cerebro que responde al miedo. Entonces se puede ver que se transforma estas imágenes, estos estados de ánimos a un cerebro más en miedo. Pero la segunda parte de estos estudios es los investigadores preguntaron a los sujetos para describir su estado de ánimo o nombrar el estado de ánimo que estaba sintiendo. Y cuando ellos nómbralo de miedo, de ansiedad, de enojo, simplemente de nombrar ese estado de ánimo, se cambia el patrón en el cerebro, desde un miedo hasta un de más conciencia. Y se puede ver eso de manera muy visualmente a través de las imágenes resonancias functional MRI funcionales. Raúl, ¿se puede ayudarme con eso? Sí, serían como son los rayos infrarrojos, ¿no, Jeff? Infrared, ¿o no? MRI. Yeah, usa, sí, es más o menos así, pero es una manera para visualizar el cerebro. Pero lo que está importante es que se puede cambiar el cerebro, desde un que está atrapado en el miedo y ansiedad a uno que está más consciente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos aplicar eso? Simplemente preguntarnos a describir tu estado de ánimo. Y se puede preguntarte eso una y otra vez para separar de más y más estados de ánimos para que tú se puede estar en casa sobre tu estado de ánimo y no misapropiando el estado de ánimo de lo que está pasando en el entorno. Maravilloso. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Jeff. And so, Sil, we're going back to you. Thank you, Jeff. So I just want to mention one little thing about fear, because a lot of times when something like this happens, it can be quite scary, and many times it can trigger, fear. And fear is such a vague subject. I mean, it's so broad. So would you like to translate that? Dice Sil, entonces les voy a compartir, dice, algo más relacionado con el miedo, porque el miedo es lo que se está detonando en medio de toda esta situación. Entonces es muy fácil empezar a sentirte temeroso, ¿no? O temerosa en medio de todo esto, pero hay algo que tienes que saber en relación al miedo. El miedo es un tema muy vago, es un tema muy ambiguo, o sea, ahorita nos va a dar más explicaciones, es algo muy ambiguo, es algo muy genérico. So if fear happens to be one of the moods that comes up in the shock, just take a look at it and say, well, fear of what? I mean, fear of losing your house, fear of not being able to pay your mortgage, fear of losing your job. Just isolate it, because the more, what's the word I'm looking for? The more you're able to define and nail the exact mood. Specific? Specific. Thank you. The more specific you are, the better, because once you name it and spot it,
it gives you more space. So that would be a little bit about fear, because it is a very broad subject. And one other thing about fear, when you can hit one of those moods of fear, it's fear is very dispersing. It really, and it's hard to think. So just nail it. Find out what is the fear, and then you'll find more space. Entonces, dice Sil, entonces estamos hablando de que el miedo es un tema muy genérico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo contrarrestas o cómo lo combates? Muy sencillo, tienes que volverte específico. Cuando sientes miedo, lo que tienes que hacer es volverlo específico. A ver, siento miedo, pero ¿miedo específicamente a qué? ¿Miedo específicamente a qué? ¿Es miedo a perder mi casa? ¿Es miedo a que no voy a poder pagar la renta? ¿Es miedo a que no puedo con la hipoteca? ¿Es miedo a que voy a perder el trabajo? O sea, el miedo es algo muy genérico. ¿Cómo lo contrarrestas siendo muy específico? O sea, cuando estamos hablando del miedo, tienes que darle al clavo, tienes que ser súper específico, porque cuando tú ves el miedo específico, lo ves, lo inspeccionas y lo nombras, nada más verlo, inspeccionarlo y nombrarlo, el miedo específico te separa del miedo. O sea, genera más espacio, porque lo que típicamente sucede cuando una persona está envuelta en muchísimo miedo es que la persona se siente muy dispersa, y una manifestación muy clara y muy concreta del miedo es que es muy difícil pensar. Por eso quieres manejar tus miedos para generar el efecto contrario. Thank you, Raul. So if you've had a shock, those questions that we've mentioned in the webinar, answer those questions, and that will start to give you more space. And then therefore your creativity goes up, your ability to create, and your intelligence goes up, reconnects you to the future, and puts you on the positive. Y entonces, dice Sil, el propósito de esta transmisión, el propósito de este webinar es que si tú detectas o has detectado, ¿no?, que has estado en un momento de shock o tuviste algunos momentos de shock, lo que quieres hacer es correrte en ti mismo las preguntas que Sil nos acaba de proporcionar, porque si tú te corres estas preguntas y haces lo que aquí te indicamos, inmediatamente vas a sentir cómo tienes más espacio, inmediatamente vas a sentir cómo te separas de eso, vas a tener más creatividad, tu inteligencia va a regresar, y con ello tu habilidad para crear el futuro que tú quieres, y evidentemente ser una persona pues mucho más positiva. And one last thing, those are a few questions in the process that we use on all of our clients. It will help to start creating more space for you, but Raul's going to tell you about the rest of it. What are we doing, Raul? y dice Sil, y bueno, por supuesto que estas preguntas que te estamos proporcionando en este momento, pues son preguntas que nosotros utilizamos en nuestras sesiones, las sesiones que les damos a nuestros clientes. Y entonces, si tú empiezas a hacerte estas preguntas, te va a ayudar muchísimo. Pero Raúl les va a dar una muy buena noticia, así es que, Raúl, ¿qué tenemos preparado para ellos? Pues solamente porque Sil me lo preguntó, pero aquí les va. Lo que tenemos preparado para ustedes es... aquí les dimos 5 preguntas que pueden correrse, pero queremos hacer muchísimo más que eso. Queremos compartirles el proceso completo, o sea, el proceso completo para manejar el shock. Estamos hablando de 16 preguntas en una secuencia muy, muy específica, pero no nada más les queremos dar el proceso completo, sino que queremos invitarlos a un entrenamiento completamente gratuito. Esto lo vamos a hacer el día de mañana. Por favor, anótenlo. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a entrenar, los vamos a educar para que cada uno de ustedes, número 1, para que cada uno de ustedes sepa cómo correrse cualquier momento de shock que hayan experimentado, cualquier momento de shock que hayan vivido, ¿no?, en esta semana, la semana pasada, en cualquier momento de tu vida. Entonces, los vamos a educar, los vamos a entrenar para que se puedan correr cualquier momento de shock con el proceso completo, que son 16 preguntas, pero no nada más eso. Les vamos a dar la oportunidad de que aprendan también cómo correr este proceso en los demás, porque es sumamente importante. Ok, que primero córretelo tú, ¿verdad? Para que te sientas mejor y puedas pensar y tener todos estos beneficios que Sil ya nos compartió. Pero también va a ser muy importante que puedas correr este proceso en tu esposa, en tu familia, en tus amigos, en tus empleados, en la gente que está a tu alrededor. Entonces, vamos a hacerlo de una manera muy, muy interesante. Por favor, anoten. Vamos a hacer 2 transmisiones el día de mañana. Esto lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Entonces, la primera va a ser a las 11 de la mañana. Entonces, por favor, escríbanlo.
11 de la mañana, ahorita les voy a dar la liga, 11 de la mañana es la primera transmisión y vamos a hacer una segunda transmisión a las 7 de la noche. 11 de la mañana, el primer grupo, segundo grupo, mañana 7 de la noche, 11 de la mañana, 7 de la noche. Lo vamos a hacer a través de Zoom. Ahorita te voy a dar las instrucciones, también te voy a dar la liga a la cual tú puedes ingresar. Pero entonces, en Zoom vas a entrar y vamos a tener grupos para 50 personas. O sea, 50 personas pueden entrar en vivo mañana a las 11 y otras 50 personas pueden entrar en vivo a las 7 de la noche, ¿no? Porque cuando entres a Zoom, ahí te vamos a educar, ahí te vamos a dar el proceso y en Zoom nos permite ponerlos en salas privadas, ¿no? O sea, tú entras a la transmisión y entonces después de que te expliquemos cómo se corre el proceso, vas a tener la oportunidad de ir a una sala privada con otro compañero y correrse en ambos sentidos el shock, ¿no? El compañero te lo corre a ti, luego tú se lo corres al compañero, entonces va a ser fenomenal. Entonces son 50 espacios que van a estar para mañana a las 11, otros 50 espacios para el espacio de las 7 de la noche, 50 y 50. Y si por alguna razón, si llegaste tarde, si no te funciona esos horarios y tú no puedes entrar a la grabación, al evento en vivo, de todas formas vamos a tener una grabación ya grabada, ¿no? O sea, una grabación que va a estar lista para que de todas formas tú aprendas cómo correrte el proceso, para que tú aprendas cómo hacerlo contigo, cómo hacerlo con las personas a tu alrededor. Y lo mejor de todo esto, que no tiene precedentes, es que es completamente gratis. Así es que, por favor, no se lo puedan perder. Ahorita les voy a poner la liga. Déjenme pasar nuevamente con Sil. Sil, so I just explained how that's gonna go, how that's gonna be. So going back to you. Thank you, Raul. So just want to take a moment and open it up to see if there's any questions. Dice Sil, bueno, quiero tomarme unos minutos y quiero abrir también esto para ver si tienen preguntas. Así es que si hay alguna pregunta que nos quieran hacer en relación a todo esto que Sil nos ha compartido en esta llamada, si nos quieren hacer alguna pregunta, por favor, si nos pueden colocar. So, Angelica, we have a question. Can I run the process even if I'm taking medication? So that's a question from Angelica that we just received right now. Can I run the process if I'm taking medications? Try it and see. I mean, it's good if you're not, but if you are, try it and see. You'll be able to answer the questions. Jeff, do you have any comments on that? Yeah, sí, creo que, just to say, I agree with you. Creo que estoy de acuerdo con Sil. Algunos medicamentos se hace un poco más difícil para encontrar el dolor, encontrar respuestas correctas, pero sí está invitado a estar con nosotros y intentarlo. And one other thing, I mean, I'm not a doctor, so I would never tell someone to not take their medication. So I don't know what kind of medication you're taking, but that would be my answer is, yeah. Entonces dice Sil, dice, obviamente yo no soy una doctora, dice, no soy médico, entonces no es parte de mi rol decirle a alguien que tome o que no tome medicamentos. Dice, lo que yo te recomendaría es que pues simplemente pues tú lo pruebes, ¿no? O sea, que tú pruebes si puedes correrte las preguntas y dice, córrelo con medicamentos, córrelo sin medicamentos y ve cuál es el que te funciona mejor. All right, so Jeff, anything else that you'd like to share on this? No, do you want to check with questions or do you want to finish up here? Okay, so let me just explain, about the link. Entonces, miren, les acabo de colocar aquí en el chat esta liga de registro. Ustedes se las voy a poner nuevamente aquí, esta que dice másfeliz.net/positivo. Si ustedes le dan clic ahí a esa liga de registro, inmediatamente les muestra los dos horarios que tenemos disponibles para manejar el shock en vivo. Entonces, acuérdense, es mañana, el primero a las 11 de la mañana, el segundo a las 7 de la noche. Entonces, regístrense ahí y ustedes van a empezar a recibir las instrucciones. Si cuando lleguen los eventos en vivo, llegaste tarde y el cupo ya se llenó, recuerden que es para 50 en la mañana y 50 en la noche, no se preocupen porque tenemos de todas formas una grabación que te educa paso a paso de cómo correr las 16 preguntas del proceso de shock, pero sí les recomiendo que se registren pues de manera inmediata. Vamos a ver otras preguntas que nos pueden poner. Dice Romelia, ¿me puedes repetir lo de la emoción
Y la siguiente emoción, no entendí esa pregunta, déjenme buscar por aquí otra. Vi otras preguntas que nos pusieron aquí. I'm just scrolling down to find a question. So let me see. I'm just going back. Yo tengo uno de Oscar, Raúl. Por favor. La actitud sería la polaridad y la emoción, la potencia. So Oscar is asking more about attitude. He said, is attitude polarity? Is attitude, how do you say, potence, force? Potential, yeah. Yeah, potential. Oh, yeah, that force, yeah. Entonces, Jeff, Seal, Nicole, anything else you would like to add on attitude? Anything you'd like to share with that question? You guys? I think Raúl, since you did the topic, go for it. Sí, bueno, básicamente, Oscar, bueno, y para todos, ¿no? O sea, una actitud es una posición, ¿no? O sea, una actitud es una posición, es un punto desde el cual yo puedo percibir, es un punto desde el cual yo puedo observar, ¿no? O sea, por ejemplo, si utilizamos nuestra nomenclatura, una actitud de zona roja es una actitud muy baja, ¿no? Por ejemplo, derrotado, ¿no? O sea, asumo la actitud de que ya no hay nada que yo pueda hacer, pero puedo asumir también una actitud un poco más elevada, una actitud más proactiva. Ahora, la actitud no viene sola, ¿no? Es la actitud más los estados de ánimo. Si estoy derrotado, ¿qué estados de ánimo voy a tener ahí? Pues voy a tener un estado de ánimo como pues apatía, indiferencia, ¿no? Si tengo una actitud proactiva, pues muy probablemente esto venga acompañado con estados de ánimo como emoción, ¿no? Movimiento, etcétera, ¿no? Dinamismo, por ejemplo, es lo que pudiera comentar. No sé, Jeff, si hay algo más que a ti te gustaría complementar en relación. No, en eso simplemente otra pregunta. Adriana dice, si tengo con quién correr ese proceso con alguien cerca de mí, lo puedo hacer así. ¿Qué diría a ella, a Adriana? Sí, lo que yo recomendaría a todos, Adriana, es que sería ideal que cada quien se conecte desde un computador o una tableta para que tengan la experiencia de inclusive practicarlo con alguien más. O sea, si llegado el momento de la llamada lo quieren hacer de esa manera, también es posible, pero yo sí recomendaría que cada persona que se conecte mañana, sobre todo a los eventos en vivo, que tenga un computador, cada persona, para que puedan incluso practicar con otras personas, ¿no? Que van a estar ahí con esa misma intención, ¿no? And we have an English question. So, Jesus, could you list for us the different emotions? There are like hundreds of moods. I just threw some out there that your shock might have in it. I don't know, but there's anger is a mood level. Happy, friendly is a mood level. Terror is a mood level. Panic is a mood level. Anybody else? Throw some more out. Nicole, Jeff, throw some more moods out. Entonces dice Sil ante la pregunta de Jesús, porque Jesús dice, oigan, ¿pueden poner una lista de diferentes emociones? Entonces dice Sil, bueno, los estados de ánimo, les dije varios que pudieran estar en el momento del shock. Dice, el enojo, la molestia es un estado de ánimo, ser amigable también lo es, el miedo, el terror, el pánico. Dice, a ver, Nicole, Jeff, ¿qué otros estados de ánimo? Sí, yeah, so I think passion, excitement, enthusiasm, elation, and a bunch more. And I think we just have maybe one more question we can touch on from Monica, which is, can we do this with kids? But I'll let Nicole see if she wants to add any more moods. And then maybe just touch on one final question from Monica. Uh-huh. Entonces dice Jeff, bueno, pasión, elación, entusiasmo, dice sentirse feliz, dice esos son estados de ánimo también, o emociones. Dice, tengo una pregunta muy interesante aquí de Mónica, dice, ¿podemos hacer esto con los niños o con los hijos? Entonces voy a permitir primero a Nicole si quiere nombrar algunas otras emociones, algunos otros estados de ánimo, y nos vamos a esta respuesta de si podemos usar esto con hijos o con niños. Nicole. I think it's just important to recognize that there's positive moods as well as negative moods, and you can experience both in the shock. And it's just to be aware of what those moods are. So I think that's, for me, is the biggest thing. Entonces dice Nicole, dice, yo pudiera dar muchos, pero para mí lo relevante sería que todo el mundo entienda que hay estados de ánimo positivos y hay estados de ánimo negativos.
Y entonces lo primero que tienes que hacer, sobre todo cuando estás corriendo un momento de shock, tienes que identificar para ese momento de shock en particular cuáles son los estados de ánimo que hay ahí, independientemente si son positivos o negativos, y después tienes que ponerte a sentirlos, a experimentarlos. Dice, para mí eso sería lo más relevante. All right, Seal, do you want to answer that question for Monica? Can you do this with kids? Yes, you can do it with kids. Don't enforce them, don't make them do it, but yes, you can do it with kids. Just keep it light and just ask them the questions. Dice Sil, por supuesto que pueden hacer esto con los niños, por supuesto que pueden hacer esto con sus hijos. Dice, nada más, por favor, no los obliguen a hacerlo, ¿no? Háganlo en espíritu de juego, ¿no? Y entonces háganlo en espíritu de juego, de una manera sencilla, ligera, y háganles las preguntas, ¿no? Y observen qué es lo que sucede, pero no lo forcen. And if I can just add to that, the biggest thing with kids is to let them know that it's okay to experience the negative as well as the positive moods, because sometimes they hold themselves back because they don't think it's okay. So it's important to let them know that it's okay for them to experience those moods. Entonces dice Nicole, dice, y si me lo permiten, les doy una sugerencia con niños, y yo les voy a dar otra ahorita. Dice Nicole, con los niños es muy importante que les hagas saber anticipadamente que está bien sentir o experimentar cualquier estado de ánimo, independientemente si es un estado de ánimo positivo o independientemente si es un estado de ánimo negativo, porque muchas veces los niños se reprimen, ¿no? O se limitan porque no están seguros si está bien o está mal. Entonces, hazles saber anticipadamente que está bien experimentar cualquier estado de ánimo y déjalos que lo sientan, ¿no? Que lo experimenten. Déjenme compartir algo. Y esto lo he visto porque aquí lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, ¿no? Ella pues está entrenada, ¿no? Es una procesadora profesional, al igual que mi hermana, mi mamá, ¿no? Y mi novia también. Entonces luego de repente en la casa estamos teniendo alguna sesión y de repente alguien está corriendo, digamos, un momento de shock, ¿no? Entonces llega el momento en el que tienes que experimentar esas emociones, ¿no? Y pues al experimentarlas algunas veces expresas, ¿no? Lo que realmente estás sintiendo, ¿no? Entonces si alguien está enojado, ¿no? Frustrado o realmente muy triste, pues empieza a experimentar, ¿no? Y a llorar o a lo mejor gritar. Y entonces lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Con los niños, tengo aquí un sobrino de 6 años y tengo un sobrino de 3 años, ¿no? Entonces simplemente les decimos, estamos haciendo nuestro ejercicio de emociones, estamos haciendo nuestro ejercicio de gritos, ¿no? Simplemente para que ellos sepan que está bien expresar cualquier tipo de emoción, ¿no? Entonces de repente alguien está corriendo un proceso y está gritando, ¡ah! ¿No? Y luego escuchas a los niños también duplicando, también ellos gritan, ¡ah! Pero para ellos es un juego y cuando ellos lo están experimentando también es lo que hacen. So basically what I said, see, this is so cool because what we're doing here, I just share with them, you know, my mom is a trained processor, my sister, my girlfriend as well. So sometimes we're processing, right? And sometimes there's things, you know, like really, really strong, like someone is really angry or someone is really sad and crying. And because the kids are around, you know, 6 years old and 3 years old, we just said to them, well, we're going to do our exercise, our emotions exercise. We're going to do our yelling exercise. So it's a game. So then when someone is processing, you know, we're like, you know, they hear and they go back like, you know, so it's a game for them. And they know that it's okay. It's exactly what Nicole said. It's okay to express any emotion. So I really wanted to share that. Oh, thank you. Excellent point. Muy bien, pues, ¿algo más? Anything else, Seal, that you would like to add before we end this one, I think? Yeah, I would just like to say that you all have tremendous amount of skills and abilities, and, you know, the future is waiting for you. Handle your shock, and, you know, that's how you create a lot of positivity in your life and in a crisis and reconnect to your future and just really, really expand yourself. I know that every one of my team members here would agree with me that if a person has a shock and they handle it and they, you know, answer these questions and process through it, we've never seen anyone that's not gotten bigger and been positive and been able to move forward and create the kind of life that they want and make steps forward that ever. Entonces dice Sil, bueno, comentarios finales, no, nada más. Yo les digo a todos ustedes
Están conectados aquí porque estoy segura que tienen muchas habilidades, muchas destrezas y el futuro está allá afuera. El futuro está ahí esperando que tú lo definas, que tú lo diseñes, que tú crees el futuro que tú quieres. Pero para hacer eso necesitas manejar tu momento de shock, dice, porque eso es lo que tenemos que hacer, manejar esa crisis para que realmente te pongas en lo positivo, puedas crear ese futuro, puedas expandirte y ser tan grande como tú quieras ser. Dice, y finalmente también les digo algo, y no soy nada más yo, o sea, yo y mi equipo de trabajo, pues a esto nos dedicamos y nunca hemos visto a nadie, cuando le damos una sesión a alguien y le ayudamos a manejar un shock, le hacemos estas preguntas que te vamos a dar completas en los eventos el día de mañana, pero cuando le hacemos estas preguntas a alguien, nunca hemos visto que alguien no mejore, que alguien no se expanda, que alguien no recupere su brillantez, sus ganas de continuar y de vivir la vida. Así es que, por favor, no se lo puedan perder. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Jeff, por estar con nosotros desde Estados Unidos. Nicole, thank you so much for joining us from South Africa. And Seal, thank you so much for joining us from the States. Gracias a todos. Por favor, regístrense ahí en la liga. Se las vuelvo a poner. Ahí la tienen. Másfeliz.net positivo. Acuérdense que un horario en vivo es a las 11, otro es a las 7. 50 lugares para ese manejo en vivo, pero si por alguna razón no pueden entrar, vamos a tener una grabación para que de todas formas tengas el contenido. Gracias a todos. Y lo único que me resta decirles a todos es compartan la grabación, compartan la repetición, compartan en las redes sociales, donde sea que lo vean y manténganse conectados a la Zona Verde. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Bye bye. Bye bye.